gracias, Señor. Y venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos, que necesitamos crecer, madurar, ser instruidos en tu justicia y en tu verdad, para que nuestras vidas puedan florecer para tu gloria, para poder llevar frutos para ti, y para que un día cuando estemos delante de ti, Señor, podamos brindarte adoración, no solamente aquí en la tierra, sino en aquel lugar donde tú ya has puesto en orden todas las cosas para que disfrutemos por la eternidad contigo, Señor. Queremos agradecerte porque Jesús dijo que iba a ir a preparar morada para nosotros, Señor, y en esta noche, en este tiempo, queremos seguir regocijándonos, Señor, no solamente en tu palabra, sino en la realidad de saber que somos tus hijos, como hemos cantado, Señor, y que esta comunión pueda ser más fuerte, más íntima, más profunda, más anhelante de parte nuestra para contigo, Señor, y podamos ser personas que realmente marquen una diferencia donde quiera que pisen nuestros pies, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra que va a ser escuchada y que no vuelva vacía a nosotros, sino que cumpla el propósito con el cual tú la envías, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, buenas noches a todos los que se fueron sumando. Vamos a comenzar en donde habíamos dejado la última vez. La pregunta que sigue es la número 18. La vez anterior quedamos todos medios tambaleando, ¿no? Después del tema que nos tocó acerca de la muerte, y más por el lado que lo fuimos llevando y encarando, pero fue de mucha bendición. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algo más que haya estado viendo sobre el tema. Si no, pasamos a la pregunta de hoy. Bien, pasamos a la pregunta de hoy. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? ¿No? Porque ustedes recuerdan que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué rechazó esa ofrenda? Si lo traemos al día de hoy, podemos hacer una comparación y decir que hoy también hay ofrendas que Dios acepta y ofrendas que Dios rechaza. ¿Qué pasó con Caín? Prendan el micrófono porque no se escucha. Caín lo hizo de mala gana, eligió los peores frutos, las peores verduras, lo que le sobraba. En A cambio, ver, Abel el mejor cordero. ¿qué opinan de eso? Yo no me preparé porque no la había escrito, no alcancé a escribirla. Ah, pero bueno, haciendo un poquito de memoria, ¿qué podemos decir? Vamos, Que Caín, ¿quieren que leamos? Vamos a leer Génesis 4. Génesis 4, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Podemos sí. leer, a ver, Sí. podemos leer. eh, Bueno, desde el versículo 1 podemos leer como para eh, contextualizar. Del 1 al 7. ¿Sí? ¿Quién se anima a leerlo? ¿Te leo? Dale, Eli. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, entonces vemos de que Caín ofreció fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también del fruto de lo que él estaba ofreciendo allí, también una ofrenda para Jehová. Sin embargo, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, que esto provocó que decayera el semblante de Caín y provocó que Caín luego, fíjense cómo comenzó con algo pequeño, ¿no? Cara larga, que cuántas veces tenemos la trucha larga y viene alguien y dice, che, ¿por qué esa cara? Bueno, así empezó Caín y terminó matando a su hermano. Fíjense lo peligroso que es cuando algo malo, un feo sentimiento no se corta a tiempo, ¿no? ¿Qué podemos entonces decir al respecto? Yo Ahí creo ya que tiró Gadiel algo. sí. Sergio, En primera, Elisa. en primera Juan 3:12 dice que las obras, que Caín eran malas sus obras. O sea que si nosotros no obedecemos a Dios en nuestra vida, no sirve la ofrenda que llevamos al Señor. Sus obras eran malas. Bien. También en Génesis dice la Biblia que Dios miró primero a Caín y después su ofrenda, al igual que miró a Abel y después a su ofrenda. O sea que ahí nos dice que el Señor estaba viendo el corazón de ellos primero. Claro, el problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en el corazón de cada uno de ellos. O sea, ¿cuál fue la ofrenda aceptable? La de Abel. Abel trajo lo mejor que tenía y buscó sinceramente agradar a Dios, pero Caín no tuvo esa actitud de fe. Hay un versículo en 1 Samuel 15:22 que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Abel trajo lo mejor que tenía y buscó sinceramente agradar a Dios. Pero Caín no tuvo esa actitud. Ahora había leído algo que me gustó y se los comparto. Los sacrificios más costosos sin sumisión del corazón jamás podrán justificar a un adorador ante Dios. Los sacrificios más costosos sin sumisión del corazón jamás podrán justificar a un adorador ante Dios. El camino de Caín, que ahí menciona Judas 11 también, es el camino de la voluntad propia y de la incredulidad. Y Judas 11 dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Todo esto tuvieron un mal corazón ante Dios, por eso los menciona aquí, ¿no? En Judas. Bien. En otro lugar donde se menciona, ahí doña Elisa recién mencionó en Primera de Juan capítulo 3, pero también es mencionado Caín en Hebreos 11, ¿no? Ahí en Hebreos 11:4 es mencionado, mejor dicho, Abel primero que Caín. Fíjense cómo dice. El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien. Sergio, ¿vos querías decir algo? Sí, no, para continuar en la misma sintonía de los hermanos que opinaron sobre el tema de la ofrenda y la actitud de Caín,
ahí el verso 7 en Génesis estamos leyendo, allí claramente, luego del incidente de la ofrenda, Dios va y habla con Caín, o sea, no lo dejó así. Y bueno, y le pregunta qué le pasaba, por qué estaba así. Entonces el mismo Señor le dice, sí, esta es la nueva versión internacional, ¿no? Si sigues lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, dice aquí, tú puedes dominarlo. O sea, aquí está dando unos sanos consejos el Señor a Caín y le estaba indicando claramente lo que estaba pasando con él. O sea, escucha, mira, ¿sabes lo que te pasa a vos? El pecado te está dominando, el pecado te está controlando. Está listo, dice, para atraparte como una fiera. La nueva versión internacional dice así. Pero no obstante, dice, tú puedes dominarlo. Es decir, un sano consejo del Señor hacia Caín, en una intención, yo creo, de corregirlo, de encauzarlo. No de desearle para nada el mal, sino al contrario, que la buena aventura que tenía Abel, su hermano, también fuese para él. Y bueno, aparentemente no escuchó, cerró su corazón, porque inmediatamente ahí el texto dice que lo llevó al campo a su hermano y allí lo mató. O sea que ese texto pone luz sobre ese tema, dándole a entender que realmente el Señor privilegia antes la conducta y el corazón de las personas que llevan la ofrenda, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros llevamos la ofrenda, Él ve quién es el que trae la ofrenda. ¿Quién es el que trae la ofrenda? Entonces, si es una persona que sinceramente se acerca al Señor de corazón, reconociendo la gracia, la misericordia, el amor de Dios, y en gratitud de su corazón le da su ofrenda, sea un cordero, sea lo que sea, pero sea lo mejor, el Señor lo recibe con mucho agrado y es una ofrenda importante. Por eso yo creo que el valor de la ofrenda, por supuesto, está primeramente en el corazón con el cual se ofrece. Creo que ahí está la clave. Ahora es importantísimo lo que Además, dijo Sergio, ¿no? Sí. Perdón, hermano, ¿quiere hablarle usted primero? No, le escucho. No, que, Diga. Lo que, en relación a lo que decía Sergio, qué importante que lo que dice Sergio, porque no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestros hermanos, ya sean de sangre, de carne o hermanos en la fe. Dios le da relevancia a esto. O sea, no podemos, hemos adoptado los cristianos muchas veces la capacidad de separar esto, de tener nuestra relación, que eso no existe en la Biblia, obviamente, pero hemos adoptado muchas veces esta actitud de mantener, entre comillas, una relación con Dios, y nuestra relación con nuestros hermanos no está, difiere de la relación que tengo con Dios. Entonces, esto incluye también, creo que Dios también hacía énfasis en este punto que habla Sergio, no solamente en la comunión de Caín con él, sino de Caín con su hermano. O sea, creo que se extiende más el abanico a la hora de pensar en esto que tiene que ver con la relación, no solamente con Dios, sino en las relaciones interpersonales, ¿no? Porque, es más, como dijo Sergio, Dios le dio la posibilidad a Caín de cambiar de actitud, ¿o no? Pero no lo quiso hacer así. Entonces, Dios también a nosotros nos da la posibilidad de poder perdonar. Y si no tenemos un corazón que perdona, no podemos tener un corazón que adora, hermano. O sea, eso es incompatible. Esa es la verdad. Me parece que es muy esclarecedor todo esto que está relatado aquí en este capítulo. Y es para meditar y mirarnos hacia nosotros, a nuestro interior y decir, ¿cómo soy? ¿Qué tipo de ofrenda estoy llevando? Porque la ofrenda no es la que llevamos en la mano, sino en el corazón, ¿no? Así que creo que eso echa más luz todavía de lo que decía Sergio, que es importantísimo esto, y qué bueno es poder ver que muchas veces hemos llevado una ofrenda desagradable ante los ojos de Dios. Si somos sinceros, cada uno de nosotros, tal vez hemos querido mostrar una apariencia de espiritualidad cuando no la hay, de amor cuando no lo hay, de perdón cuando no lo hay. Y es sinceramente esto muy relevante para mí en lo personal, ¿no? Creo que para cada uno de nosotros también lo debe ser.
en alusión a eso, perdón que alargue un poquito la cosa, hay un pasaje muy conocido de una enseñanza del Señor Jesús que dice, cuando tú traigas tu ofrenda al templo y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contigo, dice, deja la ofrenda ahí, dice, ve y arregla las cosas con tu hermano y después vuelve y presenta la ofrenda. Y quiso decir que si él ofrecía de esa forma, esa ofrenda no servía para nada, no tenía ningún valor. Tenía que arreglar las cosas con su hermano. Incluso ahí dice, si tu hermano tiene algo contigo, o sea, ahí no hay una cuestión de quién es responsable, yo no tengo nada que ver, así que yo estoy tranquilo de conciencia, así que yo presento mi ofrenda. No, escúchame, acá hay un problema con tu hermano. Entonces arreglarlo, que haya paz, que haya amor y armonía de nuevo, entonces recién vamos y presentamos la ofrenda. Una enseñanza muy, muy preciosa del Señor en ese pasaje. O sea, yo llego un domingo a la iglesia, dispuesto a cantar al Señor, canto en voz alta, un hermoso himno o hermosas canciones, me golpeo el pecho, escucho la palabra, ¿no? Pongo mi ofrenda de dinero en la caja, en la bolsita, y el Señor dice, para. Vos estás enojado con tal persona está molesta con vos, estuviste haciendo esto mal durante la semana, y venís a darme ofrenda. No, pará, andá, arregla eso, después me da. Sería parafraseando lo que están diciendo, ¿no? Eh, y, y es muy triste, ¿no? Porque vivimos de esa forma nosotros. Vivimos vistiéndonos de sangre, pero entregando verduritas, ¿no? Entonces, qué importante que es revisarnos. ¿Qué preferimos muchas veces? Decimos, no, acá son todos malos en la iglesia, me voy a otra iglesia donde sean todos buenos. Y no nos revisamos, porque después está Caín, ¿no? En este otro aspecto. Como decían, Dios le dio la posibilidad de arrepentirse, pero él dejó su trucha larga y no quiso arrepentirse, no quiso cambiar, y eso fue cada día aumentando más. ¿Cómo tomamos nosotros las enseñanzas? Cuando alguien nos dice, no, esto lo estás haciendo mal, como le dijo Dios a Caín, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos alegramos de la corrección, como dice el proverbio, o andamos con la cara larga diciendo, más sí, me voy a otro lado donde me traten mejor, donde me hagan cariñito en la espalda, por no usar términos más mundanos, donde me masajen, no, pobrecito. Nosotros generalmente andamos buscando que nos palmen o que nos digan, sí, qué bien que estás, y no que nos corrijan y que nos ayuden a mejorar. Pero estamos en este camino, no en el camino de Caín, ofreciendo lo que nosotros queremos ofrecer y de la manera que nosotros queremos ofrecer. No estamos para andar en eso. Estamos para andar en el camino de Abel, en el cual ofrece lo que Dios le pide, un mejor sacrificio que va más allá de lo físico. Lo físico es importante, pero también lo espiritual, los pensamientos, el corazón, la mente. El Señor dice que nosotros tenemos que circuncidar no el prepucio, sino nuestros corazones. Entonces ahí tenemos que estar dispuestos nosotros a que esté grabada la palabra de Dios, como en las tablas le fue a los israelitas, en nuestros corazones a nosotros. Entonces día a día buscar el mejorar más. Usted, Ever, quería comentar algo. Sí, bueno, en relación a todo lo que estamos escuchando y comentando, entiendo que la ofrenda a la cual se refiere el Señor cuando nos dice, deja tu ofrenda y arregla con el hermano, se está refiriendo más que a lo material o al dinero, a la ofrenda espiritual. Dejémosla antes, porque a la reunión de la Cena del Señor, que es la reunión de adoración, que venimos a ofrendar al Señor y agradecer al Señor, estamos expresando con nuestros labios lo que sentimos en el corazón. Entonces, entiendo que más que la ofrenda monetaria, está la ofrenda del corazón que nos impide, nos limita, porque hay un problema con alguien. Y hasta que no se solucione eso, que no se rompa ese hielo, no tenemos libertad de poder dar nuestra adoración o nuestra ofrenda de labios
al Señor. Pero en el caso este de Caín y Abel, el tema o el título más era ¿por qué Caín mató a Abel? Bueno, pienso que todo lo que se ha estado pensando y explicando es exactamente lo que ha sucedido. El corazón de Caín era pecaminoso y como tal demostró celos, envidia, se puso mal, su rostro cambió cuando Dios vio con agrado la ofrenda, con más agrado la ofrenda de Abel que la suya, que la de Caín. Por eso después lo llevó y terminó con él. Pero yo quiero pensar por qué el Señor vio con más agrado la ofrenda de Abel. Porque allí estaba la figura de Cristo. Era el Cordero de Dios, el Señor. Y el Cordero de Dios sacrificado, su sangre derramada, precio pagado para nuestra redención, hemos sido redimidos por su sangre, lo cantamos con un sentir profundo, una convicción real de que no hubo otra manera, otro precio por el cual podíamos ser salvos. Entonces, el Señor, Dios, vio con agrado porque se proyectó en el tiempo hacia más adelante, en el futuro, cuando el Señor vendría a este mundo. Y Él sería reconocido como el Cordero de Dios. Aquel Abel sacrificó un cordero, porque era lo que él hacía, su trabajo era cuidar, atender, tenía rebaños, tenía ovejas. Y bueno, en esa oveja, en ese cordero, estuvo representada la persona del Señor. Y Dios, ante ese acto, vio con agrado la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Caín, ustedes recuerdan, ¿qué dijo Dios cuando tuvo que expulsar a Adán de la tierra? Maldita la tierra, ¿no es cierto? Por amor de ti. Comerás con el sudor de tu frente. Era la sentencia. ¿Por qué? Porque había pecado. Y entonces ese fruto de esa tierra no lo vio con el agrado como vio la ofrenda que era figura de su amado Hijo. Ese es todo. La doble sangre de Caín, ¿no? Este relato de Caín, perdón, la doble sangre de Abel, este relato Sí. de ahí de Génesis, hay dos sangres que fueron derramadas, la sangre del cordero y la sangre de Abel también. Su ofrenda y ofrendó su cuerpo. Tal cual. ¿Sí? Y ahí en Hebreos 12:24, eso quería comentar también, Ever, menciona esto, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, o sea, la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, tanto la que fue derramada de Abel como la que derramó Abel en el sacrificio del Cordero. Entonces, toda la historia nos lleva directamente a Cristo, como dice Ever, el inocente muriendo y el castigo sobre el Cordero de nuestros pecados o de los pecados nuestros. Qué historia más completa, ¿no? Qué impresionante. Veamos el video y después comentamos un poquito más, ¿les parece? Uy, ¿dónde está? Acá. Historia de Caín y Abel. Pero ¿por qué rechazó Dios? Dice la Biblia. En el capítulo 4 de Génesis leemos que dos hermanos, Caín y Abel, traen una ofrenda delante de Dios.
Sin embargo, el versículo 5 nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es importante leer con cuidado las Escrituras, porque si las leemos demasiado deprisa, nos perdemos los profundos detalles de lo que nos está narrando. Nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda, de modo que hay algo más que solamente la ofrenda del hermano mayor. La Biblia no nos dice explícitamente qué es lo que está mal con la ofrenda de Caín o con su actitud, pero el relato nos lo revela al describir con gran detalle la ofrenda de Abel. Nos dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En otras palabras, Abel quiere darle lo mejor que tiene a Dios. En lugar de nuestra tendencia de ver por nosotros mismos primero, el hijo menor de Adán quiere entregar lo mejor que tiene al Creador. En contraste, Caín trajo lo que solo se describe como una ofrenda del fruto de la tierra. Siglos más adelante, Dios explicaría por medio de los profetas que más importante aún que las ofrendas es la intención del corazón. David lo entendió bien cuando escribió las siguientes palabras en el Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Parece evidente que el corazón de Caín no estaba en el lugar correcto. Dios mismo le advirtió que hiciera lo bueno y sería enaltecido. Y en lugar de seguir el consejo de Dios, fue y mató a su hermano, para luego justificarse con la patética frase de ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si hemos de aprender algo de esta triste historia, es el diagnóstico que nos da el libro de Hebreos cuando habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Que nuestra vida sea un testimonio de reverencia y entrega al Señor. Démosle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nosotros. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios nosotros y cómo se lo estamos ofreciendo? ¿Con alegría, con tristeza? ¿Con gozo u obligados? ¿Para que Dios vea con agrado o que a Dios le produzca náuseas lo que le ofrecemos? Ojalá sea lo mejor de nosotros que le estemos dando, ¿no? Y sin tener nada con nadie, principalmente, ¿no? Como dice, un sacrificio vivo, santo, ¿no? Agradable a Dios. Que ojalá podamos ofrecerle cada uno de nosotros eso. Muchas veces se menciona en la Biblia, ¿no? El sacrificio agradable a Dios. En Filipenses 4:18, por ejemplo, ¿se acuerdan que dice de Epafrodito? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ojalá nosotros seamos un sacrificio acepto, agradable a Dios. Cosa de dar testimonio, como se leyó ahí en Hebreos, que el que nos vea a nosotros, vea a Dios y la obra de Dios en nosotros. Bien, ¿qué más tienen para agregar o pasamos a la siguiente pregunta? ¿Quedó alguna duda? Y el otro contraste de Caín, que dice que Dios le dijo que cuando labre la tierra no te va a volverá a dar fruto con fuerza, y andarás errante y extranjero serás en la tierra. Eso es producto de esa rebelión que hay en el corazón. Y salió, dice el versículo 16, Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Esa palabra quiere decir errante, ¿no? Y podemos andar así en la vida espiritual, errantes. A consecuencia de esta dualidad que decís vos, Andrés, ¿no? De
de querer ofrecer algo que realmente no está en nuestro corazón. Tal cual. Bien, Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Bien. Siguiente pregunta. Cambiando de tema, ¿no? ¿Qué tema? A ver, acá. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar a esto? Número 19. ¿Por qué algunos pastores gritan y hacen espectáculos? No hace falta irse tan lejos, ¿no? Ya cuando toquemos profundamente el tema, no hace falta irse tan lejos. ¿Por qué? Sí, dale. Porque rechazaron la solicitud en Hollywood y no le dejaron trabajar en el Luna Park, por eso. Un lugar público para actuar, el púlpito. Bien. Una linda comparación. ¿Qué opinamos? A ver. Acá cerca hay una familia que pone unos mensajes de un pastor y se lo escucha fuerte, que habla todo con una voz encima. Me hace acordar a Axl Rose cuando hacía los solos allá alto. Y digo, ¡ah! Así, y va hablando todo el tiempo, y yo les obligo. Y unos gritos de ultratumbo, y digo, madre mía, ese enseña la palabra. No se entiende lo que dice. Bueno, ¿cuántos hay así? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Porque yo creo que no suben a predicar a Cristo, sino suben a predicarse ellos. El ego es más grande que su fe. Por eso le decía que no hace falta. Por eso le decía que no hace falta irse tan lejos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también estamos exaltando nuestro ego en vez de exaltar a Dios? Jorge, vos, Sergio, ibas a decir algo. Creo que también es un falso concepto de lo que es el poder de Dios. Hay gente que cree de que gritando, algunos gritos espectaculares, es una demostración de poder, e incluso los que lo escuchan a veces lo sienten así, ven a una persona gritando, saltando y dicen, ¡qué poder! Mientras que el poder de Dios se manifiesta de otra forma muy distinta, muy diferente, de una forma muy sencilla, a veces muy silenciosa, porque a veces un predicador muy sencillo, muy suavecito, predica el evangelio y nadie se dio cuenta que alguien se convirtió el Señor ahí. Alguien se convirtió y se convirtió con el poder de Dios, ¿no es cierto? Y alguien habría dicho, y bueno, ¿y a dónde estaba el poder? Porque no lo vimos. Entonces hay toda una parafernalia, como se dice, ¿no? Todo, ¿no? Parafernalia, dice. Bueno, algo así. Hay todo un armado para causar una impresión muy grande a la gente, y de verdad hay gente que se impresiona mucho y le gusta eso, me parece que hay gente que le gusta, y han armado a las iglesias, se está viendo hoy realmente más que iglesias se parecen escenarios artísticos, ¿no es cierto? Yo a una iglesia fui hace unos años, precisamente a un predicador que me interesaba escucharlo, y era una iglesia de esa línea carismática, y tenía un cuerpo de baile, ¿no es cierto? En el medio de todo el proceso, entraban los chicos, las chicas, y bailaban y danzaban con banderas, qué sé yo, o sea, todo un show especial, ¿no es cierto? Pero todo giraba alrededor, como yo digo al principio, de un falso concepto de lo que es el poder de Dios. Dando una manito al Señor o sugiriendo o tratando de fabricar un poder que no existe. Ahí lo que dice, sí, tal cual, lo que dice, no sé si Fer o Lili, me hace acordar a una canción de Marcos Vidal, nos deslumbran más las luces y el impacto emocional
las respuestas de las masas y el carisma personal que lo puro y verdadero, ¿no? Es verdad. Y así, como vos decís, Sergio, las conversiones por ahí dadas desde la humildad, desde la sencillez, son más genuinas que estas emocionales que se dan en medio del show, que es verdad, pero uno va a ver, uno escucha cantar a chiquititas, no, bueno, Lali Espósito o cualquiera de esas, y produce una emoción, porque están las luces, el show, la música. El cantante famoso que uno escucha genera emoción y hasta muchas veces se ponga la piel de gallina, pero ¿eso produce una transformación en una persona? Sería la pregunta. Y me gustó también la palabra parafernalia, ahí puse el significado. Qué apropiada, gracias por traerla acá. Que dice, se refiere habitualmente al conjunto aparatoso de elementos rituales o decorativos que rodean un acto o a una persona, aunque en su significado original es el conjunto de bienes propios de la esposa en el matrimonio y cuya propiedad mantiene la mujer en caso de disolución del mismo. Bueno, no, eso no es acá, es la otra acepción. Todo el ritual y show y todo eso que hay alrededor aparatoso, ¿no? ¿Qué más? Pan y circo. Esa frase acuñada de la era cristiana por un poeta romano que se llamaba Juvenal, hoy sigue lamentablemente en el ámbito eclesiástico también. Dice que la entrada del circo romano le daban y después el entretenimiento. Que todos sabemos cuál era el entretenimiento. Allí en el circo romano se mataban a los cristianos también. Así que el pan y circo sigue todavía. Sí, tal cual. Bueno, la cosa es, el problema es este, que claramente, creo que para nosotros es este el problema, ¿no? Para mucha gente no, porque hay gente que se ve envuelta en ese show, en ese circo y caen, ¿no? Pero yo lo veo más peligroso no a ese circo, porque, qué sé yo, nosotros tenemos canales como Crónica, por ejemplo, que hay gente que consume eso. Entonces, bueno, si le gusta, lo consume. Qué sé yo, programas como los que hizo siempre Tinelli o tantas otras basuras que existen en la tele, como creo que casi todo, creo que el 99% de lo que se ve en televisión es basura, ¿no? El problema es que el que lo consume, le gusta consumir eso. En la iglesia también, los que van a eso es porque les gusta consumirlo. Y por más que sepan lo que está mal, lo siguen consumiendo. Pero creo que es más peligroso lo que el Señor advierte en su palabra de la cizaña en medio del trigo, o del lobo vestido de cordero, no el que está allá lejos y que uno lo ve con luces y uno ya sabe dónde está, sino el que está acá, adentro, en medio, tal vez en una de las pantallitas del Zoom. Ese que sonríe adelante de uno y critica por detrás. Ese que dice te amo y clava el puñal en la espalda. Ese que dice amo la palabra de Dios, pero lleva una doble vida en su hogar. Ese que dice que adora a Cristo con todo el corazón y que su vida gira alrededor de muchas otras cosas, pero no de Cristo. Ese que no da buen testimonio en el trabajo, escuela. Ese que pone la ofrenda, pero es capaz de quedarse con la mitad de lo que se recolecta. Hay muchísimos casos de hermanos que están entre nosotros y que no son lo que realmente se ve. Diría el Señor Jesús, si hoy nos hablara, sepulcros blanqueados, que por fuera bien bonito todo, pero por dentro huesos podridos. Entonces ahí hay que tener cuidado también, ¿no? No solamente de los que gritan, sino de esos
de esa cizaña silenciosa que está creciendo alrededor nuestro y en nuestros corazones. Porque la parábola del trigo y la cizaña habla que está sembrado en el campo. ¿Y cuál es el campo? El corazón nuestro. Entonces ¿y qué es el trigo y qué es la cizaña? La semilla del trigo es la palabra de Dios. Y la semilla de la cizaña también es la palabra de Dios. Y ambas semillas son sembradas ¿en dónde? En los corazones, en el campo, en nuestros corazones. ¿Cómo la palabra de Dios cizaña? Claro que sí. Como usó el diablo para tentar al Señor Jesús. No usó porque Buda dice, bueno, todavía no estaba Buda, pero porque Buda dice, o esta religión dice, o este pastor dice. No usó palabras de otro, usó la misma palabra de Dios para poner cizaña. ¿Qué enseñaban los escribas, los fariseos, los saduceos? ¿Qué enseñaban? Enseñaban la palabra de Dios, pero la enseñaban mal. Ahí estaba la cizaña, la palabra mal enseñada. Y hoy se enseña mucho la palabra, muchísimo se enseña la palabra, pero es más cizaña que trigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener atentos nuestros ojos, abiertos nuestros oídos para diferenciar lo que es trigo de lo que es cizaña. No hay otra forma que estudiar la palabra para conocer la verdad y poder separar la verdad de la mentira. Escuchémoslo a Salazar y después seguimos hablando sobre el tema, porque él da un par de puntos que tenemos que destacar. En algunas iglesias cristianas se hacen grandes representaciones. ¿Por qué algunos pastores gritan y hacen tanto espectáculo? Escuchemos al doctor Jorge Salazar. En lo personal creo que se debe a varias razones, entre las que voy a destacar solamente 3. En primer lugar, es posible que esos pastores que hacen tanto espectáculo así hayan sido enseñados. Seguramente crecieron bajo la influencia de otro pastor que hacía precisamente esas cosas, y eso es lo que el discípulo va a repetir. En este sentido, no creo que sea tanto una cuestión de personalidad como algo aprendido. Si el pastor creció en una iglesia en la que le gritaban a Dios y empujaban a las personas, seguramente él orará gritándole a Dios y empujando a las personas. La segunda razón por la que creo que estas cosas ocurren es porque les resulta más fácil hacer espectáculo que el diligente y cuidadoso estudio de la palabra de Dios. En este sentido, es muy fácil escuchar pastores muy emotivos que pueden hacer reír a la gente o pueden hacerlos llorar con su espectáculo, pero que en realidad lo que enseñan tiene muy poco fundamento bíblico o ninguno. Quienes cambian el arduo trabajo del estudio por el sensacionalismo espiritual tienen que montar un gran espectáculo. ¿Para qué? Para hacer creer a la gente que ellos tienen una conexión única con Dios, una revelación que nadie más posee. Pero hay un tercer grupo, uno que en lo personal me causa gran tristeza, el de aquellos pastores que hacen espectáculo porque creen que necesitan ayudarle a Dios con sus cosas para que la gente pueda creer. Estos son los pastores que simulan señales, revelaciones, gran autoridad de parte de Dios. Y me causa tristeza porque me dice que tienen un concepto muy superficial de Dios, un Dios que necesita su ayuda, y llegan a creer que Dios les debe algo por su servicio. Este tipo de personas me recuerdan a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18, cuando el siervo de Dios los reta para demostrar cuál es el Dios verdadero. Los falsos profetas clamaron a gran voz, danzaron, se cortaron, gritaron y nada sucedió. Pero cuando Elías, el profeta de Dios, hizo una sencilla oración, Dios respondió manifestando su poder ante todo el pueblo. No depende del espectáculo, los gritos o los solemnes y mustios que podamos ser, sino que depende de Dios y que lo honremos como Él quiere ser honrado y no como nosotros queramos, sino como Él nos lo ha dicho
en su palabra. Que Dios te bendiga. Y así les fue a los profetas de Baal, ¿no? Asado. Comieron asado ese día. Consumidos, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para decir del tema? ¿Quedó claro? Bueno, Nada la más. palabra. Sí. habla- Sí, sí. Sí, decir, Elisa, ¿Sí? bien, que querías hablar, habla. No, yo no iba a hablar. Perdón. Bueno, yo quería decir esto, en la palabra tenemos un texto muy clave que dice, hacerlo todo decentemente y en orden. Es un mandato. Cuando se grita, se salta, se baila en el púlpito, me parece que no hay mucho orden para poder estar mostrando lo que el Señor quiere hacer. Además, la predicación del Evangelio es hecha a los inconversos para que se conviertan al Señor. Pero ¿quién los convierte? La orden dada a nosotros es ir y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La conversión no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo que escucha esa predicación y entonces obra en el corazón de quien la escucha. Pero por más espectáculo que querramos hacer, por más que gritemos, lloremos, nos desgarremos, hagamos lo que sea, no va a haber resultado ni ningún fruto si el Espíritu Santo no está obrando en el corazón de aquel que está escuchando. Por eso pienso que es necesario estar, primeramente, ser sumisos a la palabra de Dios. Todo decentemente y con orden. Y el Señor dará el resultado, el fruto, posteriormente a lo que hayamos a nuestra disposición de estar en sus manos para su gloria. Bien. Gracias, hermano. Jorge, ¿iba a decir algo, Graciana? Sí, yo creo que una de las cosas que pasan es que al tomar tan livianamente hoy en día la palabra, hoy en día la Biblia, muchos lo usan como un pasquín, nos perdemos la visión de que cuando un pastor o cualquier persona que se pare en un púlpito o adelante de otra persona a hablar de Dios y a predicar la palabra de Dios, tiene que entender que ese es un lugar santo, porque estamos hablando de Dios y en nombre de Dios. Quiere decir que le tenemos que tener, cuando hacemos una cosa así, un temor reverente y no hacer una cosa como si nada, como si fuera algo livianito, como si fuera algo trivial, y no es así. Yo creo que cuando nosotros hablamos y predicamos la palabra de Dios, es algo serio. No estamos hablando de fútbol o de un chiste, nada, estamos hablando de Dios, el Creador. Y si no tenemos ese temor reverente y lo perdemos, estamos perdiendo de vista lo que es, lo que tiene que ser más bien para nosotros el Señor, lo que es Jesús, cuando hablamos de Jesús, y se pierde todo eso. Y ahí es donde no nos equivocamos, se equivocan muchas personas. Yo creo que hay que tener temor reverente, si no se pierde toda visión de lo que quiere Dios de nosotros. Amén, amén. Tal cual. Miren este pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque palabras de hombre, ¿no? Palabras así elocuentes que llaman mucho la atención, hasta tal vez en forma de poesía o en forma de canción, vaya a saber. Palabras que convencen, pero que nadie les convence con estas palabras. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, decía Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y después está Judas, la epístola de Judas. Después léanla que eso deja claro este tema. Judas habla de todas estas personas que se hacen llamar enviados de Dios, pero que están lejos de serlo. Judas los desenmascara completamente, pero da tres tips o tres cosas a tener en cuenta, Judas, sobre estas personas. Estas personas son las características de una secta, dan las características de una secta. ¿Qué es una secta? Una secta, para que sea considerada secta diabólica, satánica, no cristiana, tiene que tener tres características principalmente. Primero, que niegan la salvación por fe. Niegan la salvación por fe. Dice la palabra que somos gracias, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Bueno, para estas sectas dicen, no, para que vos seas salvo tenés que ofrendar, tenés que hacer, tenés que confiar, tenés que estar cubierto por el manto protector de esta iglesia local o de este pastor. Van diciendo un montón de requisitos a los cuales uno tiene que cumplir para llegar a tener salvación. Pero la Biblia dice que la salvación viene por la fe. En segundo lugar, niegan las escrituras como única fuente de verdad y autoridad. ¿Qué significa? Es más importante, es lo que dice el pastor. Vos no leas la palabra. Lo importante es lo que dice el pastor, el cura, el papa. Pónganle el nombre que quieran ponerle. Pero dejen la Biblia a un lado. Los mormones dicen el otro evangelio de Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen, no, despertad o atalaya o la organización que va por delante de ellos. Después viene la palabra. La única forma de entender la palabra es bajo la luz de la enseñanza de los maestros, dicen los testigos de Jehová. Tengan cuidado. Elena White, justo la iba a mencionar, ¿no? Sí, está perfecto la Biblia, pero hay que filtrarla con las enseñanzas de Elena y su abogado excelentísimo esposo, dicen los adventistas. Y así, el perro ladra, ahí se fue. Entonces, cada grupo religioso, el diablo los usa para poner sus enseñanzas por sobre la enseñanza de la Biblia. Está bien, pone cizaña porque pone la palabra de Dios, pero ahí está. Niegan con sus hechos, con sus enseñanzas, la Escritura como única fuente de verdad y autoridad. Y en tercer lugar, niegan a Jesús como único Salvador. Como único Salvador, niegan a Jesús. Está bien, dicen, sí, Jesús es el único Salvador. Todos lo dicen, todas las religiones, pero después lo niegan. ¿Por qué? Sí, porque es Jesús y la palabra de Dios, Jesús y el cuidado del cuerpo, Jesús y el otro libro, el otro evangelio, Jesús y el pastor, Jesús y tal cosa. Cuidado, porque ahí destruimos la obra de Cristo. Por eso cuando vino la Reforma estaba fundada sobre 5 pilares, los 5 solas, ¿no? Solo fe, solo palabra, solo Jesús, solo gracia y solo Dios. Entonces en esos 5 pilares se fundó la Reforma. ¿Cuánta falta hace hoy una nueva reforma? Pero claro, dejando a un lado la Escritura y a Cristo, se producen un montón de vacíos y un montón de huecos, que se lo llena con gritos, con luces, con fábulas, con costumbres, con rituales, con entretenimiento. Entonces hoy uno encuentra iglesias donde podemos estar 1 hora, hora y media cantando y nadie se queja. Pero tenemos un mensaje como el del domingo pasado de 1 hora y media y nos queremos matar. Pero hermanos, ojalá estemos tranquilos escuchando 1 hora y media de palabra
¿sí? Que es lo importante, dejando todo lo otro a un lado, ¿sí? Entonces, es para revisarnos también, ¿no? Sin juzgar muy lejos. No nos vayamos lejos a juzgar. Miremos nuestros corazones. Miremos nuestros corazones. ¿Qué más podemos agregar al tema? Quería agregar algo. Estoy de acuerdo con todo lo que han compartido los hermanos, pero también entiendo que uno, por experiencia personal lo digo, porque me ha tocado ir a la cárcel, al Instituto de Menores, a remar, donde los contextos y las personas son diferentes y de hecho uno tiene que bajar, digamos, no desmerecer la palabra, lo que quiero decir es que tiene que comunicarse de otra forma con ese tipo de personas. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es el espectáculo y otra cosa es hablar con autoridad de parte de Dios, ¿no? Y eso te lo da el Espíritu Santo y el poder de la palabra. Isaías 58:1 dice, grita con toda tu fuerza. En la versión Reina Valera dice, grita a voz de cuello, no te reprimas, dice, alza tu voz como trompeta y denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomás en cuenta? Yo por experiencia personal tuve que levantar la voz. Mi señora recién se reía porque me cargaba, porque dice, pero vos alzaste la voz allá, predicaste con gritos. Y sí, porque le estaba hablando a personas que estaban obnubiladas muchas veces porque vienen de un trasfondo de drogas. Y si vos no las mantenés, por decirlo así, no captás la atención desde el principio a esas personas, es difícil que presten atención a lo que uno les quiere decir. Obviamente que sabemos que la autoridad, el poder la tiene la palabra, no uno, pero hay distintos ambientes donde uno no va a hacer un espectáculo, sino donde uno tiene que poner en claro a qué va ahí. No va a perder el tiempo. Va a hablar de la palabra, va a confrontar a las personas con su pecado, va a hablar de que hay un Dios que ama, pero necesitan arrepentirse. Yo creo que esto que están hablando está bárbaro dentro de un contexto normal, por decirlo así, pero no en un tipo de lugares de eso, porque donde vos entraste blandito a ese tipo de lugar, hermano, te toman el pelo. O sea, yo lo digo por experiencia, no es que te estoy contando algo que no me sucedió. Entonces, yo creo que Dios utiliza al pastor que va a la cárcel a predicar como el pastor que va comúnmente a una iglesia tradicional, por decirlo así, el domingo. Y utiliza su carácter también. Dios no anula tu carácter para predicar la palabra de Dios. Usa tu naturaleza, usa tu humanidad, y eso lo vemos en la vida de los profetas. Por eso Dios le tenía que decir a Isaías, levanta tu voz y empezá a gritarle a este pueblo y a denunciar lo que ellos están haciendo. Creo que hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, donde Dios, es más, este es un tiempo donde nosotros tenemos que alzar la voz también, con todas las cosas que están pasando, con el aborto, con la educación que están recibiendo los chicos en el colegio. Tenemos que levantar la voz también. Es un tiempo donde Dios nos manda a denunciar esas cosas. Así que tal vez estamos juzgando un poco el espectáculo y nos damos cuenta que hay otras formas también de comunicar el Evangelio. O sea, esta es una forma, por ejemplo, estamos estudiando bajo una plataforma virtual y ese hombre que nos está guiando con el estudio está de esa manera comunicando un mensaje para nosotros y Dios se vale de todo para hacer eso. Claro, Chelo, pero no hablamos de gritar, de elevar la voz. No se critica eso. Claro, pero lo que pasa es que a veces se confunde eso, porque vos tienes, al alzar la voz, de repente, eso me hace acordar a un chiste que dice que había un hermano que se había dormido, porque el predicador, viste, estaba siempre en la misma voz, digamos, en la misma línea de voz, y de repente alzó la voz, y el predicador dice,
estás a la puerta del infierno, y el tipo se despertó, y empezó a decir, amén, amén, amén. Entonces, fíjate que es una forma de comunicar. Yo estoy más haciendo énfasis en la forma de comunicar la palabra. O sea, la palabra habla por sí sola, no necesita que la floreemos con nada. Pero lo que quiero decir es que Dios utiliza a las personas para eso también. Bien. Acá dice, alza tu voz como una trompeta. O sea, te está diciendo grita a este pueblo que está dándome la espalda. Sí, bueno, pero está bueno que separemos lo que es el grito de anuncio, de despierten, de predicación, al grito que es de show, de Claro, pero por eso hice esta aclaración, porque parece que tuviera todo dentro de la misma bolsa. O sea, por eso hice esta aclaración. Claro, sí. Porque, fíjense, ahí les muestro un ejemplo. Una transición profética y está sacando un gobierno para posicionar un otro gobierno. Levanta tus manos que quiero profetizarte algo. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Te dije el próximo. Bueno, entonces eso es show, ¿sí? Definitivamente, de acá a la China. ¿Invitaron al actor Maldonado? Perdón, al apóstol Maldonado. De esos hay muchos. Que luces, gritos, show montado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener cuidado y a eso es lo que nos referimos, ¿sí? Así que bueno. Sí, y contrariamente, Ramón, o sea, raramente David Wilkerson era pentecostal. Él era él es de las iglesias, era de las iglesias pentecostales. No sé si porque ahí pone Ramón que David Wilkerson era frágil, blandito, sí, no gritaba, hablaba despacito, y sin embargo, no sé si todos conocen la historia, él se lee su autobiografía en el libro que se llama La Cruz y el Puñal. Bueno, y también está su autobiografía también en otro libro, excelente, y él les habló a los pandilleros de Nueva York. Él se metió a una banda, no me acuerdo cuál es el término, de una pandilla, una pandilla de pandilleros, y les evangelizó, y todos se terminan recibiendo a Cristo en el corazón, y el que era líder de la pandilla, que era asesino, estaba en la droga, el peor fue Nicky Cruz, y Nicky Cruz también realiza su autobiografía en el libro Corre Nicky Corre. Y bueno, y David Wilkerson estaba arrodillado hablándoles de Cristo con una pistola en la cabeza. Imagínense, y ya le gatillaba y le temblaba la mano y lloraba el que le iba a disparar, y él también lloraba y les hablaba de Cristo, y bueno, se terminaron convirtiendo todos. Gracias por traerlo a la memoria también. Y sí, es así, Dios. Nosotros somos herramientas del Señor. Y a lo que iba es esto, ¿no? Que por ahí las iglesias más, por así decirlo, escandalosas o que más show realizan, las iglesias pentecostales, David Wilkerson pertenecía a la iglesia pentecostal. Entonces tampoco está bueno meter a todos en la misma bolsa, sino examinarlo todo y a todos. Y como dice el Señor, retener lo bueno, y por ende debemos desechar lo malo. Bueno, dejamos la próxima pregunta, no porque, sí, ya no tenemos tiempo, se las copio porque es un tema que da para hablar mucho. Les dejo las 3 preguntas que siguen.
No sé si alguien quiere acotar algo más de este tema o hacer alguna pregunta al respecto. No, yo quería comentar un poco. Yo entiendo que hay momentos donde uno tiene que levantar la voz para dar una emoción de algo, y es la diferencia. Pero también, por eso digo que, lo vuelvo a reiterar, cuando se sube a predicar la palabra, hay que subir primero el Señor y después uno, porque uno es lo que va a transmitir lo que el Señor a través del Espíritu Santo nos diga. Pero hay gente que también hace mucho daño, y a nosotros nos pasó. Nosotros hacíamos reuniones acá en casa, éramos unos cuantos, y una vuelta vino un pastor, habló 2 horas. Cuando terminó de hablar, la verdad que ninguno se quedó con nada, ni una sola palabra. No levantó la voz, bueno, sí, era expresivo, pero lo único que mostró era la sabiduría de su memoria, nada más. Nos recorrió por toda la Biblia, nos pasó versículo por versículo, nos preguntaba los versículos. Realmente no fue ningún mensaje. Por eso yo digo, cuando se predica la palabra, el lugar o lo que se tiene que transmitir, tiene que recordar que tiene que ser el Señor y no uno. Y muchas veces, muchas personas hacen show que lo hacen personal. Y como decía Marcelo, hay otras personas que levantan la voz porque ven lo que está pasando. Que eso es lo que el Espíritu Santo te da. Cuando uno está transmitiendo el mensaje, tiene que ver a las personas. Por eso no entiendo los que transmiten mensajes con los ojos cerrados. Yo creo que tienen que ver a las personas qué es lo que están recibiendo. Y eso es donde uno tiene que actuar y hacer énfasis en alguna palabra o en otra. Es muy doloroso escuchar desde el púlpito cuando se habla más de uno mismo que del Señor, ¿no? Y de eso también está lleno. De gente que se la pasa hablando de lo que hizo, de lo que va a hacer y dejando al Señor a un lado. No digo que esté mal por ahí contar anécdotas, ¿no? Porque qué mejor, o cómo el Señor obró en uno, pero hay quienes basan su mensaje en la persona en sí misma, dejando a un lado a Cristo y su obra. Gracias también por traer eso a colación, porque vuelvo a decirlo, ¿no? No hay que mirar muy lejos para ver los errores. Tenemos que analizarnos muchas veces a nosotros mismos para saber qué tenemos que mejorar y cambiar. Que creo que hacia allá estamos yendo al hacer todos estos estudios, no para juzgar a los otros, sino para juzgarnos nosotros a nosotros mismos y buscar ser moldeados como barro por las manos del gran alfarero, ¿no? ¿Algo más? ¿O les doy las preguntas que siguen para el viernes que viene? Hoy quería ver 3 preguntas. No podemos pasar de las 2. Qué difícil se hace. Si Dios quiere, el viernes que viene vemos 3. Después tenemos que charlar bien cómo vamos a hacer, porque vieron que 25 de diciembre y 1 de enero cae viernes. No sé si estuvieron viendo el calendario. Y como varios se van de paseo o varios no están en su casa, podemos ver de pasar esta reunión por esos 2 viernes o suspenderlo o pasarlo de día. Ustedes dirán, piénsenlo y el viernes que viene lo conversamos a ver qué les resulta mejor. O por ahí la mayoría dicen, no, si ese día a la noche ya vamos a estar en casa y ya va a haber pasado la resaca. Entonces, no, espero que no, ¿eh? Vamos a Resaca del agua. panza llena, corazón. Les digo que no está mucho para comer asado y tomar mucho. No sé a cuánto estará el fresita ahora, ¿no? Ya sabremos. Pero después piénselo bien a ver cómo hacemos. Las próximas preguntas para el viernes que viene, que es más cercano, son: ¿a qué se refiere segunda de Pedro cuando dice que los elementos se fundirán? La otra pregunta es: ¿cómo puedo perdonar a alguien que me lastimó?
Oh, qué pregunta dura, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿nos reconoceremos en el cielo? Qué, qué lindo para conversar esas preguntas, ¿eh? Sí, nosotros capaz que sí, ¿o no? Qué desgracia acordarse de eso que uno quiere olvidarse, ¿no? Ah, ya lo... Bien, bien parecida a la pregunta 21. ¿Cómo puedo perdonar al que me lastimó? Pregunta 22, ¿nos vamos a acordar de todo? Mande la Perdón, mano las dos. yo me casé hasta la muerte nos separe, después ya no, ¿eh? Claro, la firma fue hasta la muerte. Y si el Señor nos lleva antes de morir, qué problema, ¿eh? Ahí ya no es hasta que la muerte nos separe. Bueno, no debería ser difícil, pero bueno, ahí vamos. Lo primero que deben hacer de un corazón transformado es justamente el perdón. Pero lo hablamos el viernes que viene. Hagamos los grupos ahora y nos separemos, ¿sí? Vamos a hacer 3 grupos automáticos. Así oramos. ¿Qué les parece si antes cerramos este tiempo con una oración y después nos separamos los 3 grupos? Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, porque pudimos escudriñar en tu palabra y ver, Señor, todas estas cosas importantes que quieres que sepamos. Queremos ponernos en tus manos para que nos transformes, nos moldees y nos ayudes a ser cada vez más como tú. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de Cristo acá en la tierra. Gracias por esta oportunidad y gracias por cada hermano que hoy pudo conectarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿hacemos entonces los 3 grupos? A ver cómo quedan. Nos encontramos en 10 minutos, hermanos. Ever,